buenos días. Damos gracias al Señor por esta mañana. Amén. Qué bendición. También le damos la bienvenida a todos los hermanos que se van conectando a la señal. Y nosotros que estamos en este lugar, pues, mis hermanos, vamos a disponer nuestros corazones. Usted ha venido a encontrarse con el Señor Jesucristo, ¿verdad? Usted ha venido a darle su mejor adoración, su mejor reverencia, su mejor respeto. Y no, eso no lo hacemos de una manera ritual, sino lo hacemos de una manera práctica, en atención a su palabra, en obediencia y en adoración. Así que les invito, mis hermanos, que vamos abriendo nuestras Biblias en el libro de los Salmos. Amén. Libro de los Salmos, capítulo número 139. Libro de los Salmos, capítulo número 139. Si usted lo va encontrando, con toda tranquilidad váyase colocando de pie. Libro de los Salmos, capítulo 139. Y vamos a leerlos todos, hermanos. No nos vamos a dejar, como dicen ustedes, mis hermanos mexicanos, no nos vamos a dejar agüitar por el frío, ¿no? El frío no nos tiene que ganar. Aquí está un poquito la calefacción, tampoco la podemos poner tan fuerte, mis hermanos, porque si no después ya nos sofocamos. Pero vamos a tener que sobreponernos al clima y que el frío no nos quite el calor del Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Entonces vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo número 139, y lo vamos a leer en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, nuestro amado y maravilloso Señor Jesucristo, mis hermanos. Piensen eso saben que a veces cuando nosotros, en nuestra religión tradicional de la que la mayoría venimos, es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y como que no nos detenemos a pensar lo que eso significa. Y como cristianos, como que a veces seguimos la misma rutina, la misma corriente de decir en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, más como algo que hay que decir porque hay que decirlo, que detenernos a pensar en quién estamos leyendo y en el nombre de quién estamos leyendo la palabra. En el nombre de nuestro Padre Celestial, ese Padre amoroso que nos trata con cariño, que nos trata como sus hijos amados, ese Hijo, ese Señor Jesucristo maravilloso que dio su vida por nosotros. Y también en el nombre del Espíritu Santo, que siempre está en medio de nosotros, mis hermanos. Nunca estamos solos, siempre Él está ahí para ayudarnos, para iluminarnos. Entonces, en el nombre de Él vamos a leer, y dice la palabra del Señor: omnipresencia y omnisciencia de Dios. Vamos a leerlo todos a una sola voz, mis hermanos. Amén. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitar en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, porque tú formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que luego fueron formadas, sin faltar una de ellas. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellas. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Despierto y aún estoy contigo. De cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Jehová, a los que te aborrecen, y me engrandezco contra sus enemigos.
los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mi camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Amén. Qué maravillosa es la palabra del Señor, mis hermanos. Y que con la misma actitud, con ese mismo amor, gozo y alegría de estar aquí en la casa del Señor para leer su palabra, vamos a tener unos tiempos de oración, unos minutos de oración. Hay algunas necesidades particulares, inmediatas y urgentes, mis hermanos. Hay algunos niños que están esperando unos diagnósticos médicos y necesitan que Dios las ayude para que todo salga bien, y espero que usted esté orando, no importa si usted sabe o no sabe quién es. También nuestra hermana, la pastora Debra, ella tiene una familiar en Nueva York que en este momento está en una clínica, está batallando con un cáncer y está en un estado crítico. Entonces podemos también orar por esa situación. También hay otras cosas, mis hermanos, que necesitan de nuestra oración como iglesia. Así que vamos a tomarnos unos minutos para orar por esas necesidades. Hay personas enfermas, hay personas batallando con otras cosas. Así que Dios sea el que nos guíe en ese caminar de oración. Amén. Padre Celestial, Señor, te damos gracias en esta mañana. Colocamos delante de ti, Padre amado, Señor, la salud de aquellas personas que en este momento están luchando, Señor, por su vida. Sabiendo, Señor, que en tu mano está la vida y la muerte, Señor. Que no hay nada que podamos hacer, Señor, que se salga de tu voluntad, Padre amado, Señor. Pero lo que sí podemos rogar es por tu misericordia, Señor. Para que tú tengas esa misericordia en cada situación, aun cuando viene la muerte, aun cuando viene el dolor y la soledad y la desesperación, Señor. Que seas tú, Señor, en tu Espíritu Santo, Señor, quien traiga el consuelo, quien traiga, Señor, la ayuda a nuestros corazones, para entender que eres tú quien obra como tú quieres, Señor, y que nuestros días, como acabamos de leer, están contados, Señor, según tu poder, tu autoridad, tu omnipresencia, tu omnisciencia, Señor, tu soberanía y tu poder. Pero mientras haya vida y esperanza, Señor, y mientras haya una oportunidad de misericordia, clamamos a ti, Señor, para que en esa misericordia tú traigas sanidad a aquellos que están hoy batallando, Señor, con una enfermedad, con un problema, Señor, en su cuerpo, con un cáncer, con una leucemia, Señor, con un problema, Señor, con una radiación, una quimioterapia, con algún procedimiento, Señor, que necesitan sus cuerpos, sus riñones, su organismo, Padre amado, para que seas tú, Señor, guiando a sus médicos, guiando a ese personal de la salud, Señor, y ayudando a todo aquel que está hoy en necesidad, a todo aquel que está hoy en situaciones difíciles, Señor. Y te pedimos, Padre amado, que seas tú obrando, que seas tú, Señor, poniendo tu mano sanadora, Señor, que seas tú, Señor, quien levante al que está enfermo, al que está necesitado, al que está caído, Señor, y que necesita, Señor, que tú le levantes, Padre. Pero como tú orabas allá en el Getsemaní, Señor, no se haga nuestra voluntad sino la tuya, Señor, y que seas tú, Señor, quien dirija los pasos, que seas tú quien dirija a los médicos, que seas tú, Señor, quien obre en bendición en la vida y en la salud de cada uno de nuestros hermanos, Padre. Señor, oramos en esta mañana, Señor, también por cada hermano y cada hermana, Señor, que tal vez por alguna u otra razón no está en este lugar y no ha podido llegar y tampoco está conectado, Señor, a nuestros servicios virtuales. Para que seas tú quien les toque, para que seas tú quien les ministre, para que seas tú, Señor, quien hable a lo profundo de su corazón y le recuerdes que tú no has dejado de ser Dios, que aunque los problemas de este mundo parezcan cada vez más graves, que aunque las situaciones personales que vienen a nuestras vidas a veces traen mucho dolor y muchas dificultades a nuestro caminar, Señor, tú sigues siendo Dios, tú sigues teniendo el control, tú sigues siendo soberano, tú sigues siendo, Señor, el Dios de lo imposible, tú sigues siendo el Dios que levanta, que sustenta, que sostiene aún en medio del dolor, Padre Santo, Señor. Vuelve el corazón de tu iglesia, Señor. Vuelve el corazón de tus hijos, Señor. Vuelve el corazón de tu pueblo hacia ti, Señor. Y examina, Señor, Padre amado, nuestro caminar y nuestro proceder, Padre. Venimos hoy a este lugar llamado iglesia, Señor, pero para congregarnos, para reunirnos en tu nombre, Señor, para ser tu cuerpo, para ser tu iglesia, para ser tu pueblo, Padre Santo, Señor, y adorarte en espíritu y en verdad, Señor. Padre amado, en medio de las tristezas, en medio de las dificultades, en medio de la enfermedad y en medio de cualquier situación, Señor, queremos adorarte en esta mañana y decirte, Señor, tú eres nuestro máximo amor. Tú eres nuestro máximo
¿Quién soy? Oh, sí, Señor, tú eres nuestro gran galardón. Grande eres tú, Señor. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia. Es nuestro máximo amor, Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Gritaremos, Él es mi victoria. Gritaré mi máximo amor. Oh, sí, Señor. Es Cristo mi Rey. Aleluya, Señor, te damos gloria a ti. Grande eres tú, Señor, te adoramos en esta mañana. Mi corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Gritaré, gritaré, es mi victoria, gritaré mi máxima gloria, es Cristo mi Rey. Cuando adoramos, Él se encarga de todo y podemos decirle, Señor, mientras te adoramos, Señor, y descansamos en tu bondad, Señor, tú traes paz a nuestros corazones y tú te encargas de toda situación, Señor. Porque el Señor habita en las alabanzas de su pueblo y podemos decirle, Señor, tu corona es Jesús, gastaré mi vida en él y triunfante cantaré. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor. Cantaré, cantaré un himno de gloria, cantaré al Dios de mi historia, mi máximo amor, nuestra pasión, nuestro amor. Gritaré, gritaré, eres mi victoria, gritaré mi máxima gloria. Oh, es Cristo mi Rey, es Cristo nuestro Dios, es Cristo nuestro Señor, es Cristo nuestro Dios grande y poderoso. Él es nuestra victoria, mis hermanos. Él es nuestra victoria en medio del dolor, en medio de la enfermedad, en medio de cualquier dificultad. Él es nuestra victoria, Él es nuestro Rey. Y aquí sea toda la gloria, amado Señor, porque tú eres nuestro Dios, nuestro pastor. Tú eres todo para nosotros, Señor. Y por eso estamos en este lugar sabiendo que eres tú quien trae paz y consuelo a nuestra alma, que eres tú quien trae, Señor, bendición y nos lleva y nos encamina, Señor, con amor. Esta usted se la sabe, mi hermano, cántela. Nada me falta. Él es el que le guía, Él es el que le guarda, Él es el que le sostiene en medio del dolor. En pastos delicados Él me hará
el nombre del Señor, de Jesús. Jesucristo nuestro Dios. Nada nos faltará. Él se encarga de todo. Nada me faltará. Nada me faltará. Nada nos falta, Señor. Si estamos contigo, Jesús. Nada nos falta si dependemos de ti, Señor. Nada nos falta, Señor, si nos refugiamos en tu amor. El grande eres tú, Señor. Nada me faltará. El Dios de gloria, el Dios de poder, el Señor Jesucristo es su pastor. Él es el que le pastorea. Él es el que le lleva por pastos delicados, mi hermano, mi hermana. Y ahí donde está usted, no se desconcentre y siga orando y siga alabando al Señor con sus propias palabras. Crean eso que acaba de cantar, que Él es su victoria, que usted y yo podemos estar tranquilos de que podemos gastar nuestra vida en Él, de que podemos refugiarnos en su cuidado de amor y que Él, como buen pastor, sabe por dónde lleva a sus ovejas. Que Él sabe cuando sus ovejas están sedientas. Que Él sabe cuando sus ovejas están hambrientas y cuando necesitan medicina, cuando necesitan consuelo y cuando necesitan reposo. Él es el que nos pastorea en medio del dolor y en medio de toda dificultad. Y por difíciles que sean las noticias, por difíciles que sean las cosas que pasamos, nuestro buen pastor sabe llevarnos a aguas de reposo. Él sabe llevarnos a pastos delicados, mis hermanos, y nos pastorea con su amor. Él es el pastor, mis hermanos. Él es el buen pastor. Él tiene cuidado de nosotros, mis hermanos. Somos nosotros los que tenemos que empezar a confiar y a descansar en su cuidado. Somos nosotros los que necesitamos entender que Él es bueno y que somos nosotros los que tenemos que ajustarnos a Él y no Él a nosotros. Que somos nosotros los que necesitamos amarlo a Él y entender que todo lo que Él hace siempre opera en bendición de aquellos que son sus hijos, de aquellos que son sus ovejas, de aquellos que son su pueblo. Grande eres tú, Señor. Te adoramos en esta mañana, Señor. Que tú eres nuestra corona. Tú eres nuestro pastor, Señor. Y tú eres el Dios de este lugar. Tú eres el Rey infinito en poder, Señor. Y eres el que gobierna, dirige y pastorea este lugar con tu Espíritu Santo, Señor. Y a ti nos rendimos en esta mañana, bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, que Jehová es nuestro pastor. El Señor es su pastor. Amén. No es una canción, es un salmo de la Biblia. Amén. Y entonces descansamos en esa verdad y en esa tranquila y maravillosa palabra de vida que Él trae a nuestros corazones. Él se encarga, mis hermanos, Él se encarga. Hay muchas cosas que nosotros quisiéramos cambiar, corregir, arreglar, pero lo que sí sabemos es que Él nos pastorea y Él se encarga. Amén. Amén. Bueno, yo soy muy repetitivo, mi hermano, porque quiero que eso quede allá bien cerrado y sellado en sus corazones. Amén. Los niños pueden salir a sus clases infantiles. Ellos ya saben, ya conocen sus salones, ya conocen los lugares a los que deben ir. Van con sus maestros, van con sus compañeritos. Ya sabemos, mis hermanos, al final por dónde los recogemos. Y así que nosotros como adultos nos vamos a quedar como niños. ¿Sí? Nosotros como adultos vamos a quedarnos aquí como niños obedientes. Niños como esponjitas que queremos escuchar y recibir la palabra del Señor. Amén. ¿Hay algún niño acá de corazón? ¿Hay alguna niña acá de corazón? Hay gente que dice la palabra del Señor que el que no se haga como un niño no podrá entrar
al reino de los cielos. Así que es necesario hacernos como niños, no en la inmadurez, sino en la inocencia y en la confianza y en la dependencia de Dios. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Romanos. Libro de Romanos, capítulo número 12. Libro de Romanos, capítulo número 12. Verso 21. Es nuestro verso lema de este mes. Y es el versículo que estamos leyendo para aprenderlo y memorizarlo. Espero que usted esté bien atento a este versículo y a esta palabra que el Señor nos está llenando. Dice la palabra del Señor, Romanos capítulo 12, verso 21, dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Damos gracias al Señor. Padre Celestial, qué bonito es estar en tu casa, adorar juntos en unidad, Señor, elevar, Señor, esa oración, pidiendo tu clamor, Señor, tu misericordia por esas situaciones, esas necesidades que hay, Señor, en cada familia, en cada hogar, Señor, entendiendo que necesitamos cada día más y más de ti. Padre amado, pero en esta hora te pedimos que sea tu palabra la que venga a nuestros corazones, la que produzca el cambio, la transformación en nuestra vida espiritual. Y nos disponemos, Señor, con todo el amor, con todo el gozo, con todo el corazón, para que tú hables a nuestro ser, a nuestro interior. Señor, prepara nuestros corazones, quita todo aquello que no sea tuyo, Señor, y que seas tú usando mi vida como tú quieras y llevando el mensaje de bendición a cada corazón a través de este mensaje que tú me has permitido preparar en favor de tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, ya iniciamos el año 2021. Para los que no se habían dado cuenta, sí, ya estamos en el segundo fin de semana, mis hermanos. Ya iniciamos una nueva serie de mensajes. Y hace 8 días vimos un mensaje que, ¿cómo se llamaba? ¿Alguno, mi hermano? Con tranquilidad. No te acostumbres. Bueno, y vimos ahí algunos aspectos de por qué Dios nos inicia este año con esa palabra. Y hoy vamos a mirar la continuación con un mensaje titulado Pensando con cordura. ¿Qué significará esto, mis hermanos? ¿Cómo esto es parte de ser un discípulo, un seguidor de Cristo, mis hermanos? Pues para ver eso vamos a ver los versículos que miramos hace 8 días y luego vamos a continuar. Romanos capítulo 12, ahí mismo donde usted está. Pero vamos a mirar el verso 1 y 2, que fueron los que leímos hace 8 días. Y dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como en sacrificio vivo. Dios no lo quiere muerto para la obra del Señor. Dios lo quiere vivo, bien vivito. Decimos los colombianos, bien avispado, bien vivito, bien despierto, ¿sí? Y Dios dice como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, o sea, la correcta forma de adorar. Y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Miren, mis hermanos, que leer estos 2 versículos nos tiene que dar a nosotros la seguridad de que Dios le está hablando a sus hijos, a sus ovejas, a su pueblo, a su iglesia. Amén. ¿Sí está usted aquí como iglesia, como hijo, como oveja, como pueblo de Dios? Pues entonces esa palabra es para usted. Esta no es una palabra para aquellos que están en contra de Dios. Es una palabra, es un mensaje para aquellos que han encontrado en Cristo Jesús su camino y han decidido seguir ese camino. Y si usted está aquí hoy en este lugar, así de pronto, con un poquitico de regañadientes algunos, pero si usted está en este lugar es porque Dios lo tiene en ese plan de bendición de llevarlo en su camino. Amén. Y si usted está escuchando hoy esta palabra es porque Dios quiere seguir obrando en su vida. Por lo cual el versículo que vamos a mirar hoy es un solo versículo base para hoy. Vamos a poder seguir avanzando con firmeza en nuestro peregrinaje espiritual. No en vano el Señor Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso es algo bien interesante, esa palabra que el Señor nos dice. Entonces, ¿qué significará pensando con cordura? Pues vamos a mirarlo en el versículo siguiente, versículo número 3.
Romanos capítulo 12, verso 3. Dice la palabra del Señor, y vamos a ir muy lentamente, muy despacito. Tenemos 3 horas para mirarlo, así que no hay problema. Dice, digo pues, por la gracia que me es dada. ¿Y qué significa eso? Aquí el que está hablando es el apóstol Pablo. Pablo, ese apóstol abortivo que se menciona él a sí mismo, casi que no iba a quedar, pero quedó. Ese apóstol que llegó después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, a quien el Señor se le reveló, se le apareció de una manera sobrenatural, como solo a Pablo se le apareció. Y entonces él dice, yo por la gracia, por la misericordia de Dios llegué a ser ¿qué? Un apóstol. Entonces Pablo le está escribiendo eso a la iglesia que se estaba formando en Roma y por la cual él tenía un interés particular de ir a Roma, pero todavía no podía. Entonces escribe esta carta, que es lo que nosotros conocemos como el libro de Romanos, o la epístola a los romanos, o la carta a los romanos, para explicarles muy despacito y muy desmesuradamente, todo bien graneadito, cómo deben llevar una vida cristiana. Y para los que entendemos y los que hemos avanzado un poquito con esta escudriñar de las escrituras, el libro de Romanos es considerado como la constitución del cristiano. Haga de cuenta que es como la ruta más clara de cómo vivir una vida cristiana. El libro de Romanos nos da muchas luces de qué debe ser la vida de un cristiano. Pero aquí nos vamos a centrar en un punto específico. Él les dice, ya leímos los 2 versículos anteriores, les dice, mire, preséntese como un sacrificio vivo. Dios nos quiere ahí, atentos, adorándolo. Esa es la correcta forma, ¿sí? Por eso yo les digo aquí, mis hermanos, y no se vaya a sentir usted regañado por mí, no, de ninguna manera quiero que usted piense eso. Pero si es el caso, mi hermano, pues a usted hágale ahí un codecito al de al lado o alguna cosa. Pero si usted está como un sacrificio vivo, pues cuando usted quiere recibir y escuchar la palabra del Señor, ¿cómo tiene que estar? Atento, vivo, dispuesto, ¿verdad? Porque qué triste es que usted esté hablando con una persona y la persona esté cabeceándole, ¿verdad? Que usted como mujer, a ver, aquí esposas, vamos a meter en problemas a nosotros los hombres, que usted le esté hablando a su esposo y le esté contando algo importante que pasó del día y él de repente se está cabeceando. A mí me pasa y me ganan mis buenos codacitos. Por ahí la señora Mónica tiene que llegar y tin, oiga, le estoy hablando. Y entonces, ¿eso qué es? Eso es triste, eso es de mala educación, eso es un poquito incómodo, ¿verdad? Que usted esté hablando con una persona y que no le esté prestando cuidado. Ahora, no se trata de mí como pastor al yo predicarle la palabra, no soy yo el problema. El asunto es que es Dios el que a través de su palabra le ha traído a usted aquí para que usted se presente ante Él como un sacrificio vivo y que le quiera decir, Señor, te quiero prestar atención, quiero saber qué es lo que tú tienes para mí en esta mañana y cómo puedo yo entonces ajustarme a eso que tú me estás pidiendo y demandando. Amén. Entonces dice que el Señor le está diciendo a través de Pablo a los romanos, ustedes preséntense de esa manera y no se conformen a vivir como el mundo, sino ustedes van a cambiar, van a transformarse, van a renovarse a través de la palabra. Y lo primero que les dice después de eso es decirle, miren, por la gracia que me ha sido dada, basado en el privilegio, en otras palabras, basado en el privilegio, dice Pablo, y en la autoridad que Dios me ha dado. En otras palabras, basado en el hecho de que soy el apóstol que Dios ha puesto en estos tiempos, basado en esa autoridad, en ese privilegio, basado en esa gracia, les dice a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Qué interesante es eso. Hoy ese mensaje es bien curioso, mis hermanos. Cuando yo lo preparé, yo dije, bueno, esto está interesante. Porque es el apóstol Pablo en la carta a los romanos, en un pasaje tan importante como el que acabamos de leer en esos 2 primeros versículos, que lo que inmediatamente después les dice es, mire, si ustedes se presentan como un sacrificio vivo, si ustedes han sido transformados, si ustedes se están renovando, si ustedes están creciendo, si ustedes se sienten espiritualmente que están avanzando, ahora les digo, por la gracia que Dios me ha dado, por el privilegio, les digo, no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, les está advirtiendo y nos está advirtiendo a nosotros que ninguno se crea mejor de lo que realmente
es. ¿Para quién es esa palabra? Para su pueblo, para sus ovejas, para sus hijos. Ni siquiera se la está diciendo a un mundo que no le conoce. ¿Sí me hago entender? Porque el mundo que no le conoce ya se cree más de lo que es. El mundo que no conoce a Cristo ya, por así tenga problemas de autoestima, se cree más de lo que es porque cree que no necesita de Dios. Pero nosotros que hemos entendido que necesitábamos de Cristo y que ahora estamos bajo una diferente forma de vivir, y Dios nos está diciendo, ustedes que se están presentando bien delante de Dios, ustedes que perseveraron en medio del COVID, ustedes que siguen creyendo en Cristo Jesús, ustedes que siguen orando, ustedes que saben que tienen a veces momentos difíciles y a veces como que nos resbalamos, pero que ustedes siguen diciendo, bueno, ahí a trancas y a mochas vamos a seguir. No me voy a soltar de Cristo, no me voy a apartar de Él. Ustedes que están en ese caminar, entonces el Señor nos hace una advertencia. Nos dice, bueno, entonces usted, dice, no se crea y ninguno de ustedes tenga un concepto más alto que el que debe tener de sí mismo. No se crea mejor que los demás y nos lo está pidiendo como un favor. Nos lo está casi quedando como un consejo para que nosotros entonces tengamos claridad en nuestra manera de vivir. ¿Y qué es lo que dice a continuación? Dice, sino que piense de sí con cordura. ¿Qué es pensar entonces de sí con cordura? Es pensar con madurez, es pensar de sí mismo haciendo una evaluación continua de nosotros mismos. No que otro lo evalúe, no que otro le diga, sino que usted mismo diariamente esté diciendo, Señor, ¿cómo estoy? ¿No nos dice acaso la palabra por allá en otro pasaje? Examínese cada uno, ¿qué? A sí mismo. Entonces el Señor nos está diciendo, mire, sean realistas al evaluarse a ustedes mismos. Véanse a ustedes mismos según la capacidad que Dios les ha dado, que eso es lo que nos dice a continuación, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ahí está diciendo que usted se compare con el vecino. Ahí está diciendo que usted diga por qué el hermanito tal o la hermanita tal, si esto o aquello. No. Ahí lo que está diciendo es cada uno piense de sí mismo con cordura según la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Ay, pastor, pero es que yo creo que a mí me dio tan poquitica fe. Y yo le puedo decir a usted de qué tamaño es su fe. Y usted me dice, es muy pequeñito, más pequeñita que un grano de mostaza. Porque el Señor nos dice en su palabra que si tuvieras fe como un granito de mostaza, que es muy pequeñita, podríamos decirle a una situación, a un problema, a un monte, a una condición, quítate y se quita. Entonces la medida de fe que Dios nos ha dado a cada uno, por pequeñita que sea, porque pareciera que es muy poquita mi fe, como que, ay, yo por qué no tendré la fe del pastor, y yo tal vez le diga, hermano, tal vez usted está equivocado y no quiera mi fe. Tal vez usted tenga una fe más grande que la mía. Tal vez usted realmente tenga más fe y más bien sea yo el que necesite tener una fe como la suya. El asunto no es comparar mi fe o comparar mi capacidad espiritual, sino de medirme a la luz de la palabra y decir, Señor, como tú me has dado, con la fe que tú me has dado, permíteme mirarme a mí mismo de una manera sabia, prudente, de una manera organizada para poder seguir viviendo como es correcto. Ahora, cuando el Señor dice piense de sí mismo con cordura, está diciendo que no tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe tener. Y aunque no nos lo está diciendo, implícitamente nos está diciendo, sino que piense de sí mismo conforme a la medida de fe, quiere decir que tampoco podemos pensar de nosotros menos. Porque cuando viene también la baja autoestima espiritual, es cuando creemos que nosotros no somos suficientes para que Dios se fije en nosotros. Y eso también es una mentira de Satanás. Porque si Dios se fijó en ti, no se fijó en ti por tus capacidades, sino por su amor y la gracia que Él quiso acercarse a tu vida. Porque es Él que nos derrama de su gracia en nosotros. Es Él el que nos da la capacidad de seguir adelante. Es el Espíritu Santo el que te anima y te motiva a cada día levantarte y seguir creyendo en Dios.
Entonces Dios no se fijó en tus capacidades, sino que Él mismo te derramó de su gracia y te dio un don de fe y una capacidad con la cual tú puedes no mirarte ni más alto ni más bajo. ¿Cierto? Amén. Porque también está el otro lado de la moneda, que aunque la persona está viviendo una vida agradable delante de Dios, nunca se siente digna de nada. Nunca se siente digna ni siquiera de servirle al Señor. Pero resulta que para servirle al Señor nosotros no tenemos que sentirnos dignos, sino sentirnos obedientes. Porque para servir al Señor no se necesita dignidad, sino obediencia. ¿Sí me hago entender? A veces pensamos que necesitamos tener ciertas características humanas seculares para servirle al Señor. Y Dios está diciendo, pues si yo quisiera eso, no lo había escogido. Pero Dios dice que de lo vil y de lo menospreciado sacó para avergonzar al sabio y al entendido. Pero no dijo que de lo vil y de lo menospreciado sacó para dejarnos viles y menospreciados. Al contrario, para quitarnos esas vestiduras de vileza y revestirnos con las vestiduras de su santidad. Y eso nos tiene que alegrar el corazón. Eso nos tiene que hacer sentir especiales. Pero volvemos. Sí, miren por qué yo les estoy predicando de esta manera. Porque el pensamiento y la mente del ser humano es así. Que nos vamos, como yo les he explicado a algunos hermanos en un discipulado, nos vamos de un extremo a otro. Se nos dice que no tengamos tal vez baja autoestima espiritual y entonces nos vamos al otro lado a sentirnos más grandes que todo el mundo. O se nos dice que no nos sintamos más grandes que todo el mundo y entonces nos vamos al otro lado a sentirnos la peor cucaracha. Y ninguno de los dos extremos es el que Dios nos pide. Dios nos pide es que cada uno piense de sí mismo ¿con qué? Con cordura, con claridad, con entendimiento. Si estás falto en algún área de tu vida, entonces con cordura y diga, Señor, necesito ajustarme en esta parte de mi vida a lo que tú quieres hacer conmigo, a lo que tú quieres que yo camine. Oiga, Señor, todavía me cuesta esta área, todavía me cuesta esta otra situación. Y entonces usted piensa decir con cordura y pone eso delante del Señor, sin que eso implique que en otras áreas en las que has tenido avance, no quiera decir que has tenido un crecimiento y Dios ve esa capacidad de crecimiento. Amén. Entonces dice la palabra del Señor, sino que piense decir con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. O sea, en otras palabras, véanse a ustedes mismos, mis hermanos, según la capacidad que Dios les ha dado como seguidores de Cristo. Amén. Dios nos ha dado una capacidad como seguidores de Cristo. Por esto es un mensaje para ¿quiénes? Para seguidores de Cristo. Entonces, como seguidor de Cristo, Dios te ha dado la capacidad de mirarte a sí mismo de la manera correcta. Y entonces decimos, ¿pero para qué es eso? Versículo 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. ¿Para qué Dios quiere que su iglesia piense de sí con cordura? Porque nosotros como su iglesia estamos también llamados a ser parte de la obra de la iglesia, a ser parte del crecimiento de la iglesia, a ser parte del mensaje de salvación que Cristo desde el momento en que levantó a sus discípulos les dijo que id por todo el mundo y predicad el evangelio, haciendo ¿qué? Discípulos, enseñándoles todas las cosas que yo os he dicho. Y entonces todos somos parte de esa obra, somos parte de esa iglesia y somos parte de ese cuerpo. Entonces Dios quiere que cada uno piense de sí con cordura para que cumpla su función de la manera como Cristo le ha llamado. Y entonces dice la palabra del Señor que cada parte tiene una función específica. Como usted en su cuerpo tiene muchas partes y cada parte cumple con una función específica. Nadie come por la oreja. ¿O quién come aquí por la oreja? ¿Verdad que no? Ninguno come por la oreja. Todos comemos ¿por dónde? Por la boca. Porque la oreja tiene otra función. La nariz tiene otra función. Los dedos de la mano, cada uno tiene su función. Y cada parte de su cuerpo, interna o externa, cumple con una función. Los pulmones tienen una función.
parte de nuestro organismo tiene una función. Y entonces Dios dice, ustedes también son parte de un cuerpo. Amén. ¿Sí estamos entendiendo para dónde vamos? Y entonces, así como el cuerpo humano está compuesto de muchas partes, no todas tienen la misma función. De la misma manera, mis hermanos, dice el versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo Jesús. Hermano, y eso es el centro del mensaje de hoy. ¿Para qué me sirve a mí tener un claro concepto de mí? Para saber cuál es mi función en el cuerpo de Cristo. Para saber cómo contribuyo yo al crecimiento de la obra redentora de Cristo Jesús. Para ver cómo hago yo parte de la extensión del reino de Dios en este mundo. Para ver cómo yo opero en medio de una iglesia. Mi hermano, vuelvo y se lo digo como se lo he dicho muchas otras veces. Dios no te llamó solamente a sentarte en una banca un día a la semana por cumplir con una tradición religiosa. Eso no es el llamado de Dios. El llamado de Dios es a que tú seas parte entendida de que has sido puesto en el cuerpo de Cristo. Y que al ser parte del cuerpo de Cristo tienes una función. Tienes una función. A veces pareciera que hay partes de nuestro cuerpo que no. Uno dice, pero ¿para qué me sirve ese dedito pequeñito del pie izquierdo? Pues aunque sea para que te tropieces con el borde de la cama. Aunque sea para que sepa lo que es ese dolor tan grande. Pero todo tiene una función. Y si lo ponemos de una manera más seria, mis hermanos, resulta que los dedos en los pies cumplen una función para el equilibrio. Si no tenemos los 5 deditos en los pies, vamos a tener problemas de equilibrio. Cuando una persona por un accidente o por algo pierde uno de sus deditos, resulta que ya su capacidad de equilibrio se ha reducido. ¿Para qué nos sirven otras partes de nuestros cuerpos que a veces los médicos dicen hay que quitársela? Pero si Dios la puso ahí. Porque es que al médico le significa dinero. Al médico le paga por quitarle esa parte que dice que no le sirve. Pero si definitivamente hay una parte de nuestro cuerpo que no está funcionando bien, todo el cuerpo se ve ¿qué? Afectado. Todo el cuerpo está afectado porque una parte no está cumpliendo su función. De la misma manera, el cuerpo de Cristo, nosotros como iglesia, nos debemos preocupar por el bienestar de todos nosotros. Y vuelvo y se lo digo a mi hermano aquí en el pasado, yo lo he dicho muchas veces y yo no me estoy aquí quitando responsabilidad, pero sí le estoy haciendo ver la suya. Esa no es exclusividad del pastor. Que se preocupe el pastor, para eso le paga, que esté pendiente de la iglesia. Pero resulta que es que yo soy el pastor de una manera terrenal y local y visible. Pero el pastor, como cantábamos ahorita, es nuestro Dios. Y a la larga yo solamente soy una función más, una parte más del cuerpo de Cristo y cumplo una función. Pero como todos somos parte de ese mismo cuerpo, todos debemos estar interesados en que todos los demás estén cumpliendo su función. Que no haya ninguna parte de nosotros como cuerpo de Cristo que tal vez no esté funcionando. Y entonces cuando yo en mi corazón entiendo que mi hermano, mi amigo, mi vecino que se sienta ahí en la banca los domingos, o mi amigo o mi amiga por alguna razón está pasando por una situación, o su fe se ha bajado, o su ánimo se ha bajado, no es exclusividad ni responsabilidad exclusiva del pastor orar por esa persona. Tal vez usted no tenga que decir nada, ni siquiera tenga que saber qué es lo que está pasando, pero con el simple hecho de que usted diga qué estará pasando en la vida de mi hermano, mi hermana, que tal vez no le... Ya eso es suficiente para que usted allá en su cuarto, en su hogar, en su intimidad, usted se doble sus rodillas y ore por esa persona. Y no tiene que decirle nada, no tiene que intervenir, pero sí puede hacer su obra, su función, que es amar a su hermano, a su hermana en la iglesia, a sus compañeros en este peregrinaje, a las otras partes de ese cuerpo que todos somos. Mi hermano, vuelvo y hago ese comentario que para algunos fue jocoso y de pronto les causó una gracia, que el dedito pequeñito se choque contra un mueble causa un dolor impresionante, pero ese dolor se siente ¿en dónde? En todo el cuerpo, mi hermano. Ese
pequeñito que se tropieza contra esa mesita, se siente hasta aquí, hasta la coronilla ese dolor. ¿Sabe, mi hermano? Por eso el Señor nos manda a decir: ninguno tenga un concepto más alto de sí mismo. Es que yo soy como que yo soy el ojo, y entonces yo soy más que el dedito allá. No, porque cuando si ese dedito se lastima, hasta el ojo te duele, ni puede ver el dolor. Llora, dice mi hermano. Entonces, mis hermanos, el Señor nos está diciendo: pensemos con cordura. No nos olvidemos que somos el cuerpo de Cristo. No nos olvidemos que somos la iglesia y no somos solamente un lugar para reunirnos. Somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia por la cual el Señor derramó su sangre en esa cruz. Somos las ovejas de un mismo rebaño. Somos ese cuerpo que necesitamos la identidad y el amor entre nosotros para podernos doler del dolor de mi hermano, para podernos sentir identificados con el triunfo y la alegría de otro hermano, para poder saber, mis hermanos, que todos los días todos vivimos luchas diferentes, y que cuando nos reunimos aquí de pronto, ahorita en estos tiempos de COVID, únicamente el domingo, usted no sabe todo lo que sus hermanos que están aquí sentados con usted han pasado a lo largo de estos 5 o 6 días. Usted no sabe cuántos momentos de dolor o de tristeza muchos sufrieron. Usted no sabe cuántos momentos de alegría y de gozo muchos experimentaron y no tuvieron con quién celebrar. Usted no sabe cuántos pensamientos se cruzaron en la mente de sus hermanos que hoy, con las luchas de toda esa semana, decidieron decir con todo y eso: Señor, yo creo en ti, voy a ir hoy a la iglesia. Voy a ver si de pronto a ese pastor Dios sí lo iluminó y tiene una palabra que me sirva a mí. Voy a ver si ese pastor sí está orando y de pronto Dios le está dando una palabra que hoy yo quiera escuchar. Pero sabe, aunque no la quieras escuchar, aunque tal vez no cumpla con todas tus expectativas, es la palabra que Dios te está dando hoy para recordarte que tú no estás solo, que tú no eres por allá una parte que no sirve, sino que tú eres parte integral del cuerpo de Cristo, y que Dios dio su vida por ti, y Él es la cabeza de ese cuerpo, y Él es el pastor de esa iglesia, y tú eres la oveja de su rebaño, y para Dios sigue siendo importante. Amén. Dios no te ha desechado, Dios no nos ha desechado, Él sigue siendo el Dios que pagó ese precio tan grande por nosotros. ¿Y sabe qué es lo único que Él quiere de nosotros? Que pensemos de nosotros con cordura, para que le obedezcamos con cordura, para que le obedezcamos con madurez. Que no nos creamos más, que no nos creamos menos, sino que conforme a la medida de fe que Él nos ha dado, obedezcamos, vivamos y atendamos al llamado que Él ha hecho a nuestras vidas. Tú no estás llamado, mi hermano, mi hermana, simplemente para estar ahí, como un florero, mi hermano. Tú no estás ahí para ser un adorno del cuerpo. ¿Qué es lo que le ponemos a este cuerpo que no nació con nosotros? Esos chiros, esta ropa. Chiros decimos los colombianos, no sé si ustedes dicen. Nosotros le ponemos a este cuerpo, le ponemos estos vestidos, unas más caritas, otros más baratos, unos de segunda y otros nuevos. Pero eso no nació con usted. ¿Sí? Mi papá un día le dijo a mi mamá, cuando estábamos en una situación muy grave de economía, y mi papá, por salirse del problema, le dijo: mire, yo estoy bien, porque estos calzoncillos son ganancia, yo nací sin ellos. Y entonces mi papá se salió con el chiste del asunto, aunque estábamos en una situación muy crítica. Pero la realidad, mis hermanos, es que nacimos sin todos estos accesorios. Ustedes, mis hermanas, que se colocan sus areticos, sus cosas, su maquillaje, todo eso no nació con usted. Pero su cuerpo sí. Y no estoy diciendo que no tengamos que vestirnos bien ni nada, no. No me estoy metiendo en ese punto. Solamente que nosotros debemos entender que ese cuerpo que Dios nos dio, tan valioso y tan maravilloso como Él lo formó, es porque Él sabía que así tenía que ser y así debía funcionar. Y que todo eso demás que le ponemos, ropa, accesorios, hoy en día los audífonos, el Bluetooth y bueno, cuánta cosa le ponemos, el reloj, todo eso solamente son accesorios superficiales. Pero sabe, tú no has llamado a ser un accesorio superficial de la obra. Tú eres el cuerpo. Tú no eres un accesorio para poner ahí. Tú eres parte importante del cuerpo de Dios. Y entonces el Señor dice que así algo parecido pasa en la iglesia. Aunque somos muchos, todos
juntos formamos el cuerpo de Cristo. Y escúchame lo que le voy a decir. Nos pertenecemos los unos a los otros. Mis hermanos, aunque obviamente según las escrituras yo le pertenezco aquí a la señora Mónica, pero espiritualmente yo le pertenezco a todos ustedes. Pero sabe una cosa, usted también, aunque usted tiene su esposo, su esposa, su papá o su mamá, espiritualmente usted le pertenece al cuerpo de Cristo. Espiritualmente usted le pertenece a la iglesia. Y usted tal vez va a decir, yo no me creo eso. Bueno, tal vez eso mismo piensa el dedito meñique. Espero que usted no se tropiece porque nos va a doler a todos. Espero que usted no siga estrellándose con el mundo porque a todos nos duele. A eso a nadie le importa lo que pase con mi vida. No se crea esa mentira del diablo, o por lo menos yo le digo, a mí me importa. Y estoy seguro que le importa a otros. Estoy seguro que aquí todos nos importamos los unos a los otros, mis hermanos. Lo que pasa es que a veces nuestra capacidad humana no nos deja expresar eso. A veces no sabemos cómo decirle al hermano que nos importa. A veces no sabemos cómo hacer para que nuestros amigos, nuestros hermanos que vivimos aquí ya más de 1 año, 2 años o 3 años desde que yo estoy y ustedes se conocen hace más, no sabemos cómo decirle que nos interesa que su vida esté bien. Pero lo que sí podemos es orar los unos por los otros y entender, mis hermanos, que somos parte del cuerpo de Cristo. Y eso no es algo como para tener por poco. Eso no es algo para decir, mire, yo soy del club tal. No, eso es algo tremendamente maravilloso, mis hermanos. Cristo se constituyó la cabeza de su iglesia, la cabeza del cuerpo, y nosotros somos ese cuerpo. El cuerpo de Cristo, mis hermanos, somos usted y yo. Y eso no se puede tener por poquito. Eso no se puede minimizar y decir, sí, pero bueno. No es un cambio de religión. Es una identidad real con Cristo Jesús. Amén. Es que usted verdaderamente entienda que Cristo es su cabeza, su guía. Entonces, mis hermanos, ¿cómo puedo pensar con cordura de mí mismo? Esa podría ser una interesante pregunta para ir cerrando este tiempo. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Cómo puedo pensar con cordura? Y solamente hay una forma sabia de hacerlo. El mundo le va a dar muchas opciones. El mundo le va a dar muchos consejos seculares, charlas motivacionales, consejos acerca de cómo verse bien, cómo vestirse bien. Pero Dios, en su palabra, solo nos da una manera para nosotros poder pensar de nosotros mismos con cordura. Y esa única manera es conociéndolo más a Él. En la medida en que tú conozcas, escúchame hermano, hermana, jovencito, en la medida en que tú conozcas más a Dios, vas a poder pensar de ti mismo con mayor cordura. En la medida en que tú conozcas más a Dios, vas a poderte ver como Dios te ve. En la medida en que tú conozcas más a Dios, vas a poder entender qué función cumples en el cuerpo. En la medida en que tú conozcas más a Dios, te vas a dar la importancia que tú tienes dentro del cuerpo de Cristo, y no lo que te ha dicho ni el mundo, ni aún la misma iglesia que no quiere conocer a Cristo. Pero es conociéndolo más a Él que vas a entender eso. Jóvenes, si ustedes se preguntan qué hago aquí, Dios quiere que lo conozcas. Y que en la medida que lo conozcas puedas entender por qué te tiene aquí. ¿Por qué Dios te dio ese privilegio y esa oportunidad? Ahora, para que sea Él quien me examine, mis hermanos, y Él nos ayude a vernos con responsabilidad, y Él nos guíe en el camino eterno con sabiduría. Vamos a volver al Salmo que iniciamos leyendo, el Salmo 139, que leímos al principio, pero solo vamos a mirar unos versículos, y yo se los voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que espero que sea la que me proyecten también aquí atrás. Usted léalos en la Biblia que usted tenga, pero yo se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Pero solo vamos a mirar unos poquitos versículos, y usted se va a dar cuenta ahí cómo conociendo a Dios va a poder pensar de sí mismo con mayor cordura. Amén. Lo primero que miramos en el Salmo 139 es que dice: oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Una de las formas con las que nosotros podemos pensar con cordura es entendiendo que Dios sabe todo de ti. Dios te conoce. Dios conoce todo de ti.
Sí, ese pensamiento feo también. Sí, ese que tú pensaste que querías como que ahorcar y matar a esa persona en tu mente, también lo supo Dios. Esa envidia que le tuviste a esa persona, bueno, también Dios lo supo. Dios lo sabe todo de ti. Entonces, cuando nosotros somos conscientes de eso, vamos a poder pensar de nosotros mucho mejor. Dice, examina mi corazón. Tú has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuándo me siento, miren mis hermanos, y cuándo me levanto. Dios sabe hasta eso. Cuándo usted se sienta y cuándo se levanta. Conoces mis pensamientos aun cuando me encuentro lejos. Me ves cuando viajo, ¿sabe? Muchos viajan solos, sus caminos. Andamos en ese carro y a veces en ese carro solitos ahí pensamos más, menos. Dios está ahí. Dios conoce sus pensamientos mientras tú vas manejando tu trabajo y vas diciendo, ¿y ahora cómo hago con esta situación o con esto? Dios está ahí. Y no se los estoy diciendo yo como pastor, se los está diciendo la palabra del Señor. Y cuando descanso en casa, me ves cuando viajo, verso 3, y cuando descanso en casa. Cuando usted se sienta en ese sofá o en esa silla o se tira en esa cama y usted dice, ya estoy cansado, me ha tocado un día muy duro de trabajo, y usted se tira ahí, descansa, y tal vez en ese descanso usted piensa, dice, ¿será que vale la pena seguir trabajando? ¿Será que vale la pena seguir en ese trabajo? Y ahí en medio de ese momento Dios te conoce. Dios está ahí en esos pensamientos. Dices, y cuando descanso en casa, sabes todo lo que hago. Versículo 4 dice, sabes lo que voy a decir incluso antes de que lo diga, Señor. El Señor conoce nuestras palabras. Sabe cuando hablamos con la verdad. Sabe cuando hablamos casi con la verdad. Sabe cuando hablamos menos de la verdad. Y sabe cuando somos unos viles mentirosos. ¿Sí? Y Él sabe todo lo que vamos a decir. Y entonces cuando usted y yo entendemos y conocemos a Dios eso, entonces vamos a poder tener un mejor concepto de nosotros mismos. Y dice la palabra del Señor, vas delante y detrás de mí. Pones tu mano de bendición sobre mi cabeza. Mira qué bonito es eso. Porque ahí no está diciendo que solamente la pone cuando estamos bien. Él va adelante y detrás de nosotros y pone su mano de bendición. ¿Sabe? Aún cuando a veces le estamos fallando. No significa que se agrade con eso, pero su mano de bendición no se ha cortado sobre nosotros. Y dice la palabra del Señor en el verso 6, semejante conocimiento es demasiado maravilloso para mí, es tan elevado que no puedo entenderlo. ¿Quiere que le diga por qué eso está escrito y por qué el salmista lo puso ahí? Porque aunque yo hoy se lo esté predicando también y me lo esté predicando a mí mismo, y aunque quede ahí grabado, mis hermanos, y aunque nos vayamos, de pronto el martes, usted y yo, de pronto nos enojamos y empezamos a decir cosas que no están bien y se nos olvidó que Dios está ahí mirando eso que usted y yo decimos. Entonces cuando el salmista dice, wow, este conocimiento es tan tremendo, es tan elevado que no puedo entenderlo, es porque si en verdad lo entendiéramos al 100% y lo viviéramos al 100%, no hablaríamos lo que a veces hablamos, no pensaríamos lo que a veces pensamos, no haríamos lo que a veces hacemos y no nos comportaríamos de la manera como a veces nos comportamos. Si en verdad lo entendiéramos, cada vez que abriríamos nuestra boca para decir algo que nos conviene, espere. Cada vez que usted va a pensar algo que no está bien, usted, ay Señor, tú estás ahí escuchando este pensamiento. Cada vez que usted piensa en quejarse y en renegar, usted dice, ay Señor, no, ya no lo digo. Cada vez que usted se le olvida amar, perdonar, entender que otros también viven luchas, y usted, ay, pero ¿cómo no puede? ¿Cómo yo sí puedo? Entonces se le olvida que Dios conoce todo. Por eso el salmista dijo, oiga, esto no es posible casi ni entenderlo. Y entonces el versículo 7 dice, jamás podría escaparme de tu espíritu, jamás
podría huir de tu presencia. El Espíritu de Dios es ese que está en medio de nosotros todo el tiempo. El Espíritu Santo de Dios, ¿sabe cómo nos lo han vendido en el pasado de una manera religiosa? Como una palomita asustadita, que cuando usted dijo una grosería, salió volando y no volvió. Y sabe, no, el Espíritu Santo es poderoso. No le gusta esa grosería, lo contrista y no le parece bien, pero no se va temeroso de usted, sino se queda a consolarla, a recordarle que eso no es agradable y ayudarle a que su conciencia y su corazón vaya en busca de un arrepentimiento delante de Dios, cambie esa conducta y le diga al Señor: no quiero volver a ser así de bocón, no quiero volver a ser así de jetón, decimos los colombianos. Y entonces el Espíritu Santo no sale: ay, asustado, dijo una grosería. No, Él es poderoso en Dios para estar en medio de usted y de mí y de confrontarnos con nuestro pecado y de decirnos: eso no me agradó, me contristó, no es agradable y no te hace bien a ti. Dios no se va a dejar de ser Dios porque nosotros le fallamos a Él. Él no está asustado de nuestro pecado. Él nos ama y quiere que nuestro pecado no esté en nosotros, porque el que más perjudica no es a Dios, sino es a ti y es a mí. Él no quiere es que tú y yo vivamos una vida miserable, arrastrados por el pecado. Él no está asustado de tu pecado. Él es poderoso para así fulminar todo lo que Él quiera. Pero si no nos fulmina, dice la palabra del Señor, es por sus misericordias. Pero el Espíritu Santo es ese que está ahí conociéndote. El Espíritu Santo es ese que está ahí en medio de nosotros, recordándonos que hay un Dios que nos ama y que lo único que quiere para nosotros es que vivamos una vida agradable delante de Él. Amén. Y entonces vamos a saltarnos todos un poco de esos versículos del 139 para ir entonces a la parte final, verso 23. Versículo 23, ya lo leímos todo al principio. Si usted lo quiere leer todo en su casa, no hay ningún inconveniente, hermano, tiene toda la libertad. Pero para efectos aquí del mensaje, vamos a irnos al verso 23. Y entonces el salmista, después de haber entendido cuál grandeza, que ni en lo profundo ni en lo alto se podía esconder, que Dios lo conoce desde que era un embrión diminuto en el vientre de la madre, entonces el salmista y hoy nosotros podemos decirle al Señor: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan, señálame cualquier cosa en mí que te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Si conoces a Dios, vas a poder pensar de ti con cordura, vas a poder obedecer a Dios y vas a poder decirle al Señor: Señor, ya no me conozco más, ahora examíname tú, conoce mi corazón, pruébame, mira mis pensamientos, señálame cualquier cosa que esté mal en mí que no te agrade y guíame por el camino de la vida eterna. Dice el salmista: ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces, aunque queramos en nuestra humanidad pensar de nosotros con cordura, aunque veas 20,000 videos de superación de X o Y persona, aunque el mundo nos venda las 20,000 estrategias y los 7 pasos para llevar una vida exitosa y cómo conocerte a ti mismo y cómo ser tú tu mejor versión de ti mismo, el Señor está diciendo: no, conóceme a mí y yo te haré pensar de ti mismo con cordura. Esfuérzate más en conocer a Dios y Él te ayudará a mirarte de la manera correcta. Esfuérzate más en conocer a Cristo y entonces podrás llegar a un punto donde le digas: Señor, ahora pruébame tú, examíname tú y señálame, Señor, dime. Ustedes como mujeres, mis hermanas, cuando tienen una amiga de mucha confianza o una hermana de mucha confianza, les dice: dígame con tranquilidad, ¿me queda bien este vestido o me queda mal? Y entonces esa amiga de mucha confianza le dice: uy, no quites eso, se le ve terrible. Pero si no fuera de confianza la amiga, ¿usted cómo se sentiría? Ofendida, ¿verdad? Bueno, eso a nosotros los hombres no nos pasa mucho, porque ¿cómo se le ve mal? Bueno,
Está bien, no importa. Pero, bueno, aunque hay unos hoy en día, hay muchos muy vanidosos. Pero, por eso puse el ejemplo con las mujeres. Pero si usted no es de confianza de su amiga o de su compañera o de su hermana, si usted le dice eso, se va a sentir ¿qué? Ofendida. Pero como usted se lo dice a una compañera, a una amiga, a una hermana, a una familiar de confianza, me queda bien ese vestido, y le dice, no, quítese, se le ve terrible, ese no le luce, ese no le resalta, bueno, qué sé yo. Pero entonces usted dice, ay, gracias, menos mal le pregunté, porque si no yo me hubiera ido así para esa reunión. Yo había creído que me veía bien con ese vestido, me hubiera ido vestida así. Yo he escuchado esas conversaciones. Sí. Trabajé año y medio en una oficina de 14 mujeres y yo el único hombre. Así que escuché cosas que no quiero contar. El hecho, mis hermanos, es que Dios es nuestro amigo de confianza. Dios es el más amigo de quien quiere ser su amigo. Y si usted le dice al Señor, pruébame, examíname, mírame y dime de verdad, Señor, ¿hay algo en mí que no te agrada? Señálame cualquier cosa que no sea agradable de ti y entonces guíame en un camino de vida eterna. Si buscamos conocer más a Dios, vamos a poder tener una mejor referencia de nosotros mismos. ¿Para qué queremos conocer más a Dios? Para agradarlo a Él, para vivir con sabiduría, con moderación. Vamos a poder mirar a los demás también con verdadera misericordia. ¿Sabes por qué no podemos mirar a otros con misericordia? Porque no conocemos bien a Dios, porque no nos conocemos bien y a veces tenemos un concepto más alto de nosotros que el que debemos tener, y entonces nos queda fácil señalar y menospreciar en lugar de mirar con misericordia. Y para poder mirar con misericordia hay que conocer más a Dios, para que tengamos un concepto prudente y razonable de nosotros mismos y entendamos la lucha que vive nuestro hermano, nuestra hermana, y le podamos mirar con misericordia. Y entonces ese amor que Dios derramó sobre nosotros, vamos a poder nosotros también expresarlo hacia los demás, y vas a poder cumplir tu función dentro del cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por esta mañana donde tú nos has hablado a través de tu palabra, Señor. Donde tú hoy nos pones en evidencia, Señor, que no podemos seguir viviendo una vida con un conocimiento errado de nosotros mismos, y mucho menos seguir viviendo una vida con un conocimiento errado de ti. Ayúdanos a conocerte, Señor, y a entenderte. Ayúdanos a buscar, Señor, saber y conocer más de ti, tanto como el salmista nos muestra, Señor, hasta el punto que digamos, oh Señor, no puedo conocerte más porque es demasiado. Pero que podamos decir, Señor, examínanos, míranos, Señor, examíname, oh Dios. Y yo le invito a que usted ore en esta mañana, y ahí sentado cierre sus ojos y pueda decir como el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce, Señor, mis pensamientos, aún los que más me inquietan, Padre Santo. Ve si en mí hay camino de perversidad, Señor. Señálame cualquier cosa, Padre Santo, que haya en mí que te ofenda, y guíame por el camino de la vida eterna, que eres tú, Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias. Te necesitamos hoy más que nunca, Señor. Si te podemos conocer más, Señor, vamos a poder ser mejores hijos tuyos. Y si vamos a poder ser mejores hijos tuyos, vamos a poder cumplir con más excelencia la función que como parte del cuerpo de Cristo tenemos cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a amarnos a nosotros mismos con cordura y con justo juicio. Y ayúdanos a amar a los demás como nos amamos a nosotros mismos, Señor. Gracias, bendito Rey. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Que Dios te bendiga. Que Dios te guíe en esta mañana y en este día.
a mirarte a la luz de la palabra de Dios y a mirarte conforme como Cristo quiere que te veas. Amén. Es el Espíritu Santo quien está en medio de nosotros. Ojalá lo pensemos bien el lunes, el martes. Ojalá este mensaje no se nos olvide tan rápido. Y el martes, cuando allá de pronto se te salga ese viejo hombre que a veces quiere salir, o esa vieja mujer que quiere salir, te acuerdas que Dios está ahí. Te acuerdas que Dios te mira y te observa. ¿Eh? Bueno, que sea el Señor quien nos ayude. Damos gracias al Señor. Recuerda, vive tu pasión por Jesús y sigue conectado